A las personas que no conocen este tipo de abuso, pero también a muchas que lo han sufrido, les cuesta entender por qué han aguantado tanto maltrato por parte del narcisista. ¿Qué hace que no huyan, como haría el vagabundo, para poner fin a una dinámica que conduce a una muerte psicológica segura? Hay varias respuestas en función de la perspectiva desde la que se mira. El lavado de cerebro al que han sido sometidos, la indefensión aprendida, el ciclo de 3 fases de la violencia, la confusión del gaslighting, que hayan hijos pequeños en común, el trauma complejo sufrido durante las etapas tempranas de desarrollo, y hay más. Todas ellas son válidas porque se complementan. Desde la perspectiva del héroe interior, hemos visto cómo el huérfano busca que alguien, en nuestro caso, el propio maltratador o maltratadora, lo rescate del sufrimiento, lo devuelva al paraíso. Pero hay otra forma de intentar recuperar el Edén, a través del sacrificio. Aunque actualmente el sacrificio tiene muy mala prensa, parece estar pasado de moda y cubierto de una moralina religiosa de tiempos pasados, la realidad es que estamos renunciando y sacrificando nuestros derechos y libertades a cambio de que nos den, presuntamente, protección y seguridad. ¿Cuánto peligro hay ante tal fantasía? El mismo peligro que el héroe en la etapa del mártir, el cual ni espera ser rescatado ni huye del sufrimiento. Lo que hace el mártir es abrazar el sufrimiento, bien porque cree que lo llevará a la protección, bien porque no puede evitarlo, dadas las circunstancias en las que se encuentra. Atención, que nadie se tire de los pelos. Detrás de este tipo de actitudes hay un gran potencial de desarrollo humano. Fijaros, sacrificarse es una actitud que nos invita a aprender a dar y tener cuidado de los demás, no solo cuando es fácil, sino también cuando es difícil. La disposición a sacrificarse también representa un movimiento para ir más allá del egocentrismo del inocente, del huérfano y del vagabundo. En su esencia, es el haberse dado cuenta de que no es la única persona de este mundo. Teniendo en cuenta al otro, desarrollamos la capacidad de amar. El narcisista carece de esta capacidad porque solo puede verse a sí mismo, pero lo peor es que se aprovecha hábilmente de la empatía del mártir. Renunciar un poco a uno mismo es necesario para poder interactuar amorosamente con otras personas. El problema del mártir es que el amar al prójimo se haya convertido en un olvidarse de sí mismo. Es el dar sin recibir nada porque ni que sea inconscientemente se va esperando que algún día llegará algo a cambio. Valoración, respeto, reconocimiento, aprobación, buen trato. De tanto dar, al mártir la acaban dando por hecho y se acaban aprovechando de ella, asumiendo que no tiene autoestima y tratándola en consecuencia de esta manera. Así lo plantea Carol Pearson, pero en el caso de las víctimas de abuso narcisista tenemos que poner especial atención cuando tienen propiedades o hijos en común que las imposibilitan cortar totalmente con ese maltratador o esa maltratadora. Ojalá fuera tan fácil hacer el enaltecido contacto cero o el correr y alejarse del trastornado. Para quien tenga hijos en común con el perverso o la perversa, tendrá que mantener el contacto y por lo tanto que darle un sentido a ese sacrificio, por no llamarlo martirio, que implicará proteger a unos menores que o bien serán víctimas directas del acoso moral del progenitor, o bien de la alienación que ejercerá para ponerlos en contra de la víctima. En estos casos, él o la mártir conocerá también muy de cerca el arquetipo del guerrero, pero el sacrificio que hará por sus hijos no será para volver a un Edén, sino para evitarles un verdadero infierno. Dicho esto, y volviendo al arquetipo clásico del mártir y la influencia de sus creencias, nos podemos plantear, por ejemplo, cuántas personas han aprendido en su infancia que si piensan en ellas mismas, si se tienen en cuenta a sí mismas, es que son unas egoístas. Y esto las lleva a creer que si son egoístas, van a ser rechazadas y se las dejará de amar. Cualquier niño o niña en dicha situación se desvivirá para atender las necesidades de los demás y desatender las propias.
Se la habrá programado a no tenerse en cuenta y a atender solo las necesidades de los demás. La cuidadora de manual, la cenicienta perfecta, el esclavo ideal. ¿Cuánto daño han hecho los estereotipos de mujer u hombre sacrificados, pacientes, empáticos, comprensivos, con los destructivos efectos de olvidarse de sí mismo, de no luchar por lo que se necesita y se quiere? La intención positiva del mártir con tanto sacrificio es parecida al objetivo del huérfano, encontrar una forma de ser salvado. Pero claro, en este esfuerzo de recibir validación y aprobación del narcisista a través de la renuncia a sí mismo, lo más probable es acabar vacía y amargada. Una amargura teñida de malestar, culpa y decepción. Un desánimo que puede convertirse en envidia hacia aquellos o aquellas a los que sin tanto sacrificio parece irles mucho mejor. Un malestar que puede convertirse en odio y deseo de venganza destructiva hacia quien no les ha devuelto lo que dieron. Una amargura que puede convertirse ocasionalmente en manipulación emocional, chantaje y mercadeo afectivo con el propio maltratador. Carol Pearson identifica una trampa en la etapa del mártir, que es la de no responsabilizarse de uno mismo. Con la excusa de dar y ser generosos sin límites, impedimos tomar y seguir nuestro propio camino. Viviendo la vida de otros, se evita el riesgo y la posibilidad de equivocarse y de ser abandonados, pero también se impide conocerse y reencontrarse con uno mismo. Si el camino del mártir se toma como excusa para evitar el miedo al rechazo, al abandono o al fracaso, ni validando ni afirmando las necesidades de sí mismo, este camino se vuelve estéril, repleto de deshonestidad hacia uno mismo. El precio que se acaba pagando suele ser muy elevado. No solo ha sido engañada y traicionada por el otro, sino que además se ha traicionado a sí misma. Muchas personas me han comentado que les cuesta más perdonarse a sí mismas que soltar el agravio sufrido. La buena noticia es que nos podemos recuperar y perdonar sabiéndonos vulnerables y reconociéndonos como seres con derecho a aprender. Si reconocemos esta desconexión martirizante de nosotros mismos como parte del camino del héroe en el que estamos inmersos, podremos tomar lo que quede de nosotros y reconstruirnos sobre una base más sólida, estable y firme. ¿Te ayuda a culparte a ti mismo por no haberte tenido en cuenta? Para nada. No aporta más que autodestrucción, aparte de que le das una satisfacción tremenda al perverso narcisista o al psicópata. En cambio, transformar ese arrepentimiento en responsabilidad hacia uno mismo y determinación de hacerlo distinto de ahora en adelante, sí es constructivo y enriquecedor para ti. Y evidentemente, una decepción para esa personalidad parasitaria. El mártir, en el camino de autoconocimiento que le ofrece haber estado con un perverso narcisista, tiene la oportunidad de cambiar la creencia errónea de que dar es virtuoso y tomar es egoísta. Descubre e incorpora la convicción de que para saber dar bien, debe saberse recibir bien. No hay uno sin otro. Esta es la esencia del amor que fluye entre dos iguales, la reciprocidad. Un amor basado no en el ama al prójimo en vez de a ti mismo, sino en el ámate a ti mismo como pretendes amar a los demás. Pearson añade que el sacrificio sin límites también puede ser consecuencia de una gran dificultad en discriminar el tipo de sacrificio que es saludable y enriquecedor del otro tipo que fomenta la irresponsabilidad y el egocentrismo del otro. La línea que separa el dar para hacer crecer y el permitir para consentir y malcriar es muy fina. La primera enriquece, la segunda fomenta un patrón destructivo. ¿Cómo distinguir si das o consientes? Mira, la primera te hace sentir bien, la segunda te acaba haciendo sentir o bien usado o bien con orgullo y superioridad. El dar saludable es respetuoso con el dador y con el receptor. No hay sobreprotección, ni paternalismo, ni complacencia. El buen aprendizaje del mártir es que los demás adultos con plenas facultades son capaces de tener cuidado de sí mismos. Un adulto sano no necesita que el otro renuncie a ser tenido en cuenta, ser respetado, ser validado para satisfacer sus propios deseos, expectativas u opiniones. De hecho, no lo necesita ni un niño.
Eso solo lo necesita una persona atrapada en una estructura narcisista. Cuando evoluciona, el mártir aprende que no puede amar bien al prójimo si no se ama bien a sí mismo. No se aguanta demasiado dando sin recibir nada de ningún otro lugar. No se puede amar exhausto, vacío y sin energía. Si decimos que los narcisistas se miran mucho el ombligo, ¿cómo nos van a respetar unos ombligos con patas si no nos reconocemos como seres dignos de respeto? ¿Cómo nos van a tener en cuenta si no nos tenemos en cuenta nosotros mismos? Querernos, amarnos, tenernos en cuenta es un requisito para que pueda llegar un amor, un querer y un ser tenido en cuenta desde fuera. Solo lo recibiremos de las personas que también han aprendido que el prójimo existe y tiene unos derechos. Las personas narcisistas no son candidatas adecuadas para ello. ¿Queda claro? Aquí es cuando sale a la luz cómo en nuestra infancia hemos aprendido a amarnos. Nos podemos preguntar cómo hemos sido amados por nuestras figuras de referencia. Es aquí cuando debemos repasar qué tipo de vínculo afectivo establecimos con nuestras figuras de apego, progenitores, familiares próximos o a veces profesores en la escuela. Asimismo, aparece la necesidad de repasar qué vivencias traumáticas tuvimos en nuestra infancia y adolescencia, aunque no fueran de alta intensidad, pero sí constantes y repetidas en el tiempo. En nuestra sociedad, la libertad está en boca de todos. Cuando esta libertad se lleva al extremo egoísta de no comprometerse con nada ni nadie, para no depender de nada ni de nadie, acabas por no tener nada, ni siquiera libertad, porque acabas siendo esclavo de tu propio egocentrismo. Que tome nota de esto el narcisista. Cuando elegimos, perdemos todas las otras posibles elecciones que podríamos haber hecho. Cuando elegimos y nos comprometemos con alguien, sacrificamos parte de nuestra libertad individual, pero eso queda compensado por lo que recibimos del otro, si es capaz de darlo y nosotros de tomarlo. El narcisista quiere recibir sin dar, y el perverso narcisista simula que da para luego recibir a costa del otro. Es más, el perverso acaba utilizando al otro como receptáculo de su propia maldad para liberarse de ella, creyéndose y mostrándose a su entorno con las manos limpias y sin mácula. Es la máxima expresión de la utilización como objeto de alguien. ¿Estará el mártir dispuesto a sacrificar en esta situación su propia identidad? ¿Estará dispuesto a ser la parte demoníaca del perverso narcisista? ¿Hay mayor sacrificio que este? ¿Hasta cuándo aguantará? Con un poco de fortuna, no más tiempo del necesario para abrir los ojos. Cuando el mártir se revela y pone límites a su dar, tiene que tener en cuenta que lo primero que se encontrará por parte de los demás es incredulidad o sorpresa. La buena gente lo respetará, apreciará y animará a que continúe en este tenerse en cuenta. La mala gente protestará, la hará sentir culpable, la intentará manipular para que continúe proveyendo sin rechistar, que continúe con esa dinámica tan cómoda de ir recibiendo sin reciprocidad, de seguir en la locura perversa para compensar el desequilibrio de personalidad del trastornado. He aquí la necesidad de hacer limpieza de algunas relaciones que a menudo van más allá de la que se tenía con el perverso. Algunas personas que se consideraban amistades, algunos familiares que les gusta la bronca o que han caído en el engaño del narcisista, posicionándose en contra de la víctima. Esta limpieza implica poner límites. ¿Y cuándo se pueden poner límites? ¿Cómo sabemos si esos límites son adecuados o no? En función de dos criterios, uno interno y el otro externo. El primer criterio se construye a base de práctica y ensayo para aprender a reconocer sus propias fronteras, sus propias líneas rojas. Para ello es imprescindible aprender a validar por sí misma sus necesidades, sus opiniones y sus sentimientos sin esperar que otra persona lo haga por ella. Es fundamental conocer el código ético de la sociedad en la que vivimos para tener en cuenta al prójimo. También es habitual que al comienzo es de gran ayuda que otra persona de confianza haga de validador, por ejemplo la de un psicólogo,
pero poco a poco deberá ir arriesgando, haciéndolo por sí misma, independizándose progresivamente de esa figura de apoyo, no de una forma absoluta, porque somos seres interdependientes y en algunos asuntos siempre va bien tener apoyo y otro punto de vista. El segundo criterio, el externo, apela a la capacidad de análisis y deducción. Cuando doy a esa persona, ¿qué recibo? ¿Cuánto recibo? ¿Hay reciprocidad? Es habitual que la relación con un narcisista sea de doble rasero. Es decir, el sacrificio que se exige a la víctima no es el mismo sacrificio que hace el perverso narcisista. Aquí hay distinción de clases. No hay equidad en la relación. El narcisista venderá la moto de que da mucho, muchísimo, y que solo hace que recibir palos y bofetadas emocionales por parte de la víctima. Tras ese gaslighting, la víctima tiene que hacer el esfuerzo de cuantificar subjetivamente si le sale a cuenta la relación, para poner ese límite. Debe tenerse muy en cuenta que el narcisista siempre cuestionará esos límites que se le pongan. Se quejará de que, aunque sea falso, no le salen las cuentas. Es mentira, porque tener a alguien sobre quien arrojar toda su basura mental, toda su locura y toda su maldad, eso no tiene precio. El camino del héroe implica saberse vulnerable, es decir, darse permiso para equivocarse. Incluir la imperfección en el repertorio personal, liberándose de la esclavitud de perfeccionismo que el narcisista impuso. Hemos de tratarnos a nosotros mismos con compasión. Cuando somos niños, dependemos completamente de los adultos para que nos cuiden físicamente, pero hay mucho más. Desarrollamos nuestro sentido de ser alguien a partir de la mirada que nos han dado nuestros adultos. Necesitamos la aprobación y la validación de lo que sentimos. Necesitamos y deseamos para que nos acabemos aprobando, validando y queriendo de adultos. Cuando esto no ha sucedido, de adultos tenemos la oportunidad de responsabilizarnos de nuestra vida y aprender a hacerlo. Siempre estamos a tiempo. Por eso, después de una relación con un perverso narcisista o un psicópata, tenemos la oportunidad de conocer y ejercer cuáles son nuestros límites, a qué no estamos a partir de hoy dispuestos a ceder ni a renunciar. Es más, después de esperar que alguien nos rescatara del sufrimiento, de huir ciegamente de él o de considerarlo como un peaje para obtener el tan ansiado amor, nos damos cuenta de que podemos luchar contra el mal para reafirmar nuestra verdad, nuestra vida, para protegernos, para proteger a nuestros seres vulnerables, para afirmarnos a nosotros mismos. ¿Hay una etapa para la lucha? Sí. Haz clic en el siguiente enlace para continuar la serie.